always here. ¿Qué tal, gente? Hoy vamos a hablar sobre la configuración interna del corazón. Vamos a hablar de algunas patologías como la enfermedad del Chagas, insuficiencia cardíaca y etc. Entonces, el corazón tiene 4 cámaras, 2 aurículas, tanto como derecha e izquierda. ¿Cómo sé que es derecha? Porque aquí desemboca la vena cava, ¿verdad? Superior e inferior. Y 2 ventrículos, tanto el derecho como izquierdo. ¿Cómo sé que este es derecho? Porque su pared es delgada y el izquierdo su pared es más gruesa. Vamos a empezar a escribir las características comunes de los ventrículos. Quiere decir que ambos van a tener las mismas características. Ojo con eso, ¿listo? Entonces, ambos van a tener cuerdas tendinosas. Ambos van a tener músculos papilares, ambos van a tener orificios atrioventriculares y orificio arterial, ¿ok? Vamos a empezar a escribir primero por las columnas carnosas, ¿ok? Las columnas carnosas se dividen en 3 órdenes. Las de primer orden son estas, mira, aquí está. Esta es la columna carnosa de primer orden. Este se conoce como el músculo papilar. Entonces, columna carnosa de primer orden son los músculos papilares. Las columnas carnosas de segundo orden son aquellas que se unen. Este lo menciona que unen como puente, ¿ok? Por ejemplo, esta que es la banda moderadora lo une, si te das cuenta. Y por ahí, por la banda moderadora, corre la rama derecha del haz de His. Muy importante porque la enfermedad Chagas, el parásito Trypanosoma cruzi, bloquea esta rama y a la auscultación hace un desdoblamiento fijo. Mientras cuando se bloquea la rama izquierda hace un desdoblamiento paradójico. Ojo que eso ya es un poquito de cardiología. ¿Listo? Ya. Ese es el segundo orden. Las de tercer orden son aquellas que se encuentran en los músculos, en el miocardio, propiamente dicho. Entonces, ok, fácil. Ya, luego vamos a poder describir el orificio atrioventricular. Ahí está. Tanto como el derecho tiene la tricúspide y el izquierdo tiene la mitral. Vamos a escribir ahora el aparato valvular, ¿ok? Entonces, el aparato valvular, ¿ok? En sí está conformado por uno que es el anillo fibroso. Todo esto es el anillo fibroso, ¿ok? Luego, cada aparato valvular va a tener valvas. Por ejemplo, el lado derecho tiene 3 valvas, una anterior, una posterior y una interna o medial o sectal. Mientras que el izquierdo solo tiene 2, ¿ok? Date cuenta, solo 2. Muy bien. Luego, eso de cada valva, aquí podemos observar, de cada valva se van a desprender cuerdas tendinosas, ¿ok? Tanto cuerdas tendinosas como de primer orden, segundo orden, tercer orden. ¿Cómo es eso? A ver, las cuerdas tendinosas de primer orden son aquellas que nacen, por ejemplo, de acá, mira, del vértice, ¿ok? Del vértice del músculo papilar y se dirigen al vértice de la valva. Ese es el músculo, la cuerda tendinosa de primer orden. Las de segundo orden nacen del vértice y se dirigen hacia la cara valvular. Y las de tercer orden nacen desde el orificio, vamos a ir un poquito acá, nacen de acá. Nacen desde el anillo y se dirigen hacia acá. ¿Ok? Entonces te lo repito de nuevo para que no te hagas bola. ¿Ya? Entonces las de primer orden nacen desde el vértice del músculo papilar y se dirigen hacia el vértice de las valvas. Mira, primer orden. Segundo orden, nacen desde el vértice y se dirigen sí hacia la cara. Ya no se dirigen al vértice, sino a la cara. Y las de tercer orden nacen pues, específicamente desde el anillo, ¿ok? Desde el anillo hacia la cara. Mucho ojo con eso. Muy bien, y por último pasamos a escribir el orificio arterial. Ambos tienen orificios arteriales, ¿ok? Bueno, entonces, como estamos hablando del ventrículo derecho, encontramos al orificio arterial específicamente de la pulmonar, ¿ok? Orificio arterial de la pulmonar. Ahí está, orificio arterial de la pulmonar. Ahora, el orificio arterial de la pulmonar tiene una valva que es anterior y otra que es posterior. Mira, date cuenta. Una que es anterior y otra que es posterior. 2 posteriores y una anterior. Y en el medio se va a poder encontrar un nódulo que se denomina nódulo de Morgani. De la pulmonar de Morgani. Mientras que de ventrículo izquierdo va a nacer o va a salir de ahí la aorta. La aorta sale del ventrículo izquierdo. Y esta va a tener también valvas. Pero esta va a tener 2 que son anteriores y una que es posterior. Y del medio va a salir otro nódulo que es el nódulo de Arancio. De la aorta de Arancio. Los dos empiezan con A. Mucho ojo que esto es pregunta de examen. Ahora, ¿por qué es importante? Por ejemplo, de la válvula aórtica, de las 2 prácticamente anteriores, como pueden observar acá, 2 anteriores, se desprenden las 2 arterias coronarias, como la coronaria izquierda y la coronaria derecha, específicamente de unos senos. ¿Cuáles son esos senos? Aquí están prácticamente. Vamos a hacer un poquito de dibujo. Ya, son como 2 agujeros que nacen de las valvas, ¿ok? Entonces, este agujero se denomina seno de ¿qué? De Valsalva. Pregunta de examen. ¿Dónde nacen las arterias coronarias? De los senos de Valsalva de la aorta. Muy importante, ¿ok? No te olvides de eso, anótatelo bien. ¿Listo? Ya, y eso es lo más importante de las características comunes específicamente de los ventrículos. Ahora vamos a hablar de las características comunes de los atrios. ¿Ok? Entonces, el atrio tiene igual orificios atrioventriculares que comunican las aurículas con los ventrículos y tienen orificios venosos. Por ejemplo, el derecho llega a la vena cava superior e inferior y el izquierdo llegan las venas pulmonares. Bonito, ¿no ves?
Y lo importante es que los atrios carecen de pilares del corazón. Acuérdense que los ventrículos sí tienen pilares, ¿ok? Ahora vamos a hablar de las características propias del ventrículo derecho, ¿ok? Estaba hablando de características comunes, acuérdense, pero ahora estoy hablando de características propias del ventrículo derecho, ¿ok? Entonces, el ventrículo derecho tiene tres caras, ¿ok? En la cara anterior podemos encontrar este músculo que es el músculo papilar anterior. En la cara posterior encuentro el músculo papilar posterior. Y en la cara sectal, pregunta examen, encuentro el músculo enano de Lancisi. Función del músculo enano de Lancisi, agarra la valva sectal de la tricúspide. Función del músculo papilar anterior, agarra la valva sectal anterior. Lo siento, la valva anterior de la tricúspide. Función del músculo papilar posterior, agarra la válvula posterior de la tricúspide. Ojo con eso, que es pregunta de examen. ¿Listo? También vamos a poder encontrar que tiene una base y un vértice, ¿ok? La base está conformada pues prácticamente por la válvula auriculoventricular o tricuspidia. Y tiene el orificio de la arteria pulmonar, que ya te había mencionado antes, no sé si te acuerdas. Ya está, el orificio de la arteria pulmonar, como les dije, con su nódulo, que se llama nódulo de Morgani. No te olvides de eso, amigo, que es pregunta de examen, ¿ok? Listo. Y no te olvides, una anterior, dos posterior, mientras que la aorta, dos anteriores y una posterior, ¿ya? Luego vamos a poder encontrar el vértice. El vértice prácticamente es aquella que, o sea, que donde se encuentra más fibra y se puede escuchar específicamente la válvula mitral que pertenece al ventrículo izquierdo. Al izquierdo, válvula mitral izquierdo, tricuspidia derecho, no te olvides. Vamos a hacer un resumen rapidito entonces de lo que hablamos, ¿ok? Entonces, en el ventrículo derecho encontramos a los músculos papilares, ¿ok? Que son de primer orden, acordate. ¿Cuáles eran de segundo orden? La banda moderadora. ¿Cuál era de tercer orden? Los músculos que se encuentran dentro del miocardio, ¿ok? También vamos a poder encontrar las cuerdas tendinosas anteriores, obviamente, ¿no ve? Ya, en la cara posterior, ¿qué encontramos? Al músculo papilar posterior, ¿ok? Que también es de primer orden, ¿ok? En la cara interna encontramos el músculo enano Lancisi. Y también, ¿qué vamos a poder encontrar? Encontramos a este tabique, que es el tabique interventricular, que es el que divide prácticamente al ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Cuando ese tabique persiste, se va a encontrar el agujero de Panizat. Ese agujero de Panizat está abierto en realidad cuando somos en estados de embrionario, pero después se cierra. Pero cuando no se cierra, persiste el agujero de Panizat. ¿Ok? Muy importante eso entonces. Listo. Y no te olvides acá la famosísima banda moderadora, que es donde pasa la rama derecha del haz de His. ¿Ok? Fácil. Ahora pasamos, no te olvides de las cuerdas tendinosas, por favor. Te lo voy a volver a repetir porque es importante y es pregunta de examen. Cuerdas tendinosas son de tres órdenes. Las de primer orden nacen del vértice y se dirigen al vértice. Vértice músculo papilar, vértice de la válvula. Segundo orden son las que nacen del vértice y se dirigen hacia la cara de la válvula. Tercer orden nacen específicamente del anillo, ¿ok? Del anillo fibroso y se dirigen hacia la válvula. Fácil y sencillo. Primero, segundo y tercer orden. Y bueno, pasamos ahora específicamente a las características propias del atrio derecho, ¿ok? Entonces, chicos, el atrio derecho tiene 6 caras, ¿ok? Vamos a empezar a escribir la cara interna. ¿Ok? Esta es la cara interna, la que estoy señalando acá. En la cara interna encontramos a la fosa oval junto con el limbo de la fosa oval o anillo de Busens. No te olvides. ¿Listo? ¿Qué es la fosa oval? Es un remanente prácticamente. Este fosa oval está abierto cuando somos niños y gracias a un agujero, ¿ok? Que es el agujero interauricular. ¿Ya? No te olvides. Listo. No te olvides que está rodeado por el anillo de Busens o limbo de la fosa oval. Esa es la cara interna y más arribita encontramos al tabique interatrial. Fácil. Luego, en la cara externa se encuentra aquí unos musculitos, que son los músculos pectíneos, que está rodeando prácticamente a la pared externa del atrio. Su función de los músculos pectíneos es que no atasque sangre. Fácil, ¿no ves? Listo. Luego tenemos a una cara anterior. En la cara anterior encontramos a esta válvula, que, que es la válvula tricúspide, ¿no ves? Junto con sus 3 válvulas. Fácil, ¿verdad? Y en la cara posterior, aquí vamos a poder enfocar un poquito. Ya, aquí vamos a poder enfocar. En la cara posterior encontramos a una cresta, que es la cresta marginal. Esta cresta marginal, hacia arriba, en el vértice, encontramos a un nódulo. ¿Qué nódulo? Nódulo sinusal, ¿ok? Muy importante, nódulo sinusal o nódulo de Kay y Flack. Importantísimo, te lo van a preguntar. Y al medio, ¿ok? Al medio, acá podemos encontrar a un tubérculo de Lower, se llama. Todo eso se encuentra en la cara posterior, ¿ok? Entonces ya describimos la cara anterior, posterior, interna y externa. Pasamos a la cara superior, que es el orificio de desembocadura de la vena cava superior. Y en la cara inferior encontramos al orificio de desembocadura de la vena cava inferior junto con su válvula. Acuérdense que la vena cava inferior tiene una válvula que no funciona como válvula, pero bueno, que es la válvula de la vena cava inferior o la válvula de Eustaquio. Pregunta examen. Y también va a desembocar al este orificio, que es el orificio del seno coronario, el cual tiene su válvula del seno coronario o válvula de Tevesio. Pregunta examen. Su otro nombre de la válvula del seno coronario, válvula de Tevesio, del seno de Tevesio. No te olvides. ¿Listo? Y ya está.
Y bueno, vamos a hacer un repaso súper rápido para que no te olvides, ¿listo? Entonces, en la cara interna encontramos a la fosa oval con el limbo, la fosa oval y al tabique interauricular. En la cara externa encontramos a los músculos, acuérdate, acá, a los músculos pectíneos, ¿no ves? Todo esto. En la cara anterior encontramos a la válvula tricúspide. En la cara posterior encontramos la cresta, ¿qué cosa? Marginal. En el vértice encontramos al nódulo sinusal o marcapaso del corazón, ¿ok? O de Keyflack. Y en el medio encontramos acá específicamente, ¿qué se llamaba acá? Tubérculo de Lower, no te olvides. ¿Listo? Superior, vena cava superior, inferior, vena cava inferior con el seno coronario. Vena cava inferior, válvula de Eustaquio, seno coronario, válvula de Tebesio. Y terminamos con esto. Ahora vamos a hablar un poquito. Pasamos a hablar del triángulo de Koch. Esto segurísimo te lo van a preguntar, que es clásica pregunta de anatomía. Límites del triángulo de Koch. Primero, tú tienes que saber que la banda del seno es una banda que divide la fosa oval del seno coronario. Sencillo, muy bien, listo. De la banda del seno prácticamente queda un remanente que se denomina tendón de Todaro, que voy a hacer un poquito más cerquita. Ahí está, mira, trígono fibroso, tendón de Todaro, como sea, ¿ok? Ahí está. ¿Ok? Muy importante, ¿no? Entonces, tendón de Todaro es un remanente de quién? De la banda del seno. Luego tenemos a otro, que es la válvula de Tebesio, que acuérdate que proviene del seno coronario. Entonces, la nemotenia está Tadoro, Tebeso, Tescupo. Tendón de Todaro, vamos a hacer un poquito la... Aquí, ahí está. Tendón de Todaro, ¿ok? Tebesio, ahí está. Y Tescupo, que es la parte interna de la válvula tricúspide. Así queda entonces ese famosísimo triángulo de Koch. ¿Para qué sirve? Para encontrar este nódulo, que se denomina nódulo atrioventricular o de Ashok-Tawara. No te olvides que eso es pregunta clásica de anatomía. ¿Listo? Ahora pasamos a escribir las características propias de la aurícula izquierda. Entonces, la aurícula izquierda tiene una cara interna, como pueden observar acá. La cara interna encontramos de otro lado a la fosa oval, que está recubierto por su válvula del foramen oval, antiguamente conocida como válvula de Parchapet. Pregunta examen. ¿Dónde se encuentra la válvula de Parchapet? En el atrio izquierdo, específicamente en la pared interna, recubriendo a la fosa oval del otro lado, ¿ok? Recuérdate que en el atrio derecho se encuentra al anillo de Busens, recubriendo a la fosa oval. Ojo con eso, ¿listo? Muy bien, luego encontramos una cara anterior, que es esta, que es donde se encuentra la válvula mitral, ¿ok? Y luego encontramos a la cara posterior, que es donde vienen prácticamente las venas pulmonares. Muy importante. Y luego las otras caras ya no son importantes. ¿Listo? Ahora, el atrio izquierdo es muy importante, ¿para qué? Porque por acá es donde se entra muy frecuentemente las operaciones del corazón. Ojo con eso, ¿ya? Muy importante entonces el atrio izquierdo. Otra función de las aurículas, muy importante, es que estas aurículas, tanto derecha como izquierda, lanzan una hormona que es el péptido natriurético. ¿Qué es el péptido natriurético? Es una hormonita que va hacia el riñón y regula el sodio, la sal, para que te des cuenta. Entonces quiere decir sodio. Diuresis, que elimina el sodio. Fácil, ¿no ven? Muy importante. Entonces, esta es una pregunta de residencia, cuando te pregunten ¿qué otra manera existe para regular la presión arterial a nivel del corazón? Péptido natriurético. Listo. Fácil, ¿verdad, amigo? Listo. Y luego, bueno, eso es lo más importante. Pasamos a las características propias del ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo se caracteriza ¿por qué? Por tener una gran masa muscular, ¿ok? Por ende tiene también tres caras, que es lo mismo. Literalmente es casi similar al ventrículo derecho. La diferencia es que la valva mitral del ventrículo derecho tiene dos valvas, ¿ok? Entonces, en la cara anterior encontramos el músculo papilar anterior con su valva anterior, con sus cuerdas tendinosas anteriores. Mientras que hacia posterior tenemos la valva posterior o cuerdas tendinosas posterior. Esa es la cara posterior. La cara interna, prácticamente, lo único que importa es el tabique interventricular, que ya lo expliqué, que tiene una porción tendinosa y así, ¿no? Una porción, y si se encuentra abierto, se está el agujero de Panizza. Eso en estado embrionario igual. Y por último, la sangre sale por acá, por acá, por acá. ¿Para qué? Para salir específicamente por el orificio de la válvula aórtica. ¿Sí? Sale por la aorta y aquí tenemos los famosísimos nódulos de Arancio. Ahora, pregunta. ¿Por qué tenemos solo dos válvulas hacia la izquierda y por qué tenemos tres válvulas hacia la derecha? ¿Será que esto es bien? ¿Ayuda? ¿Ayuda? En realidad, esto es un estado evolutivo. Nosotros en realidad antes éramos vegetarianos, no éramos carnívoros, éramos vegetarianos. Y los vegetarianos se caracterizan por tener dos valvas, por ejemplo la jirafa, ¿ok? Nosotros comíamos antes muchas verduras, ¿ok? Porque era muy difícil cazar a otros animales. Pero con el tiempo hemos evolucionado y nos hemos vuelto carnívoros, ¿sí? Por esa razón es que cuando te sale la muela del juicio, eso es muy característico ¿de quién? De la jirafa, ¿ok? Que son vegetarianos, específicamente los herbívoros, ¿ok? De los herbívoros. Y en cambio, tener dos muelas es características de los carnívoros. Ojo con eso, ¿listo? Entonces solo es evolutivo, lo cual no ayuda a tener dos valvas para nada, porque la mayoría de las patologías es del lado izquierdo del corazón. Muy, muy importante, ¿ok? ¿Qué es una estenosis valvular? Fácil, una estenosis valvular, específicamente la válvula mitral, es cuando esta válvula se cierra. Es decir, voy a hacer un poquito más para acá, ¿ok?
Entonces, esta válvula se cierra. Mira, ahorita su orificio es demasiado grande. Cuando hay una estenosis, es pequeñito su orificio. Pequeñito, pequeñito. Entonces, eso hace un soplo. Al auscultar hace un soplo, es decir, hace duk fluk, duk fluk. Entonces, eso puede hacer pensar en una estenosis. Y prácticamente eso es un chasquido al nivel. Cuando tú auscultas y escuchas como un chasquido, chic, chic, chasquido, entonces puedes sospechar en una estenosis valvular. Pero si escuchas un clic, clic, es decir, clic, clic, al auscultar, porque el corazón tiene dos, ¿no ves? Duc, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, quiere decir que es de la mitral y de la tricuspidia, es el primer ruido. El segundo ruido es el cierre de las válvulas aórtica y de la válvula pulmonar. Cuando escuchas un clic, se debe porque existe una estenosis de la válvula aórtica o de la válvula pulmonar. Entonces, clic, estenosis de la válvula aórtica pulmonar. Chasquido, estenosis de la válvula auriculoventricular, tanto mitral o tricuspidia. Ojo con eso, también existe un tercer ruido. ¿Cuál es ese tercer ruido? El tercer ruido es patológico cuando existen personas mayores de 40 años, ¿ok? Y se caracteriza por una insuficiencia cardíaca. Quiere decir que normalmente el corazón está en diástole, ¿verdad? Y quiere llenar sangre. Pero prácticamente el tercer ruido se caracteriza porque el corazón está en diástole, pero el corazón le vale y se contrae de nuevo, ¿ok? Eso es el tercer ruido. Y hace pues un tercer ruido, es decir, hace este ruido. Mira, mira. Como un caballo, ¿verdad? Ahí, tuc, 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 tuc. Así, muy importante. Y el cuarto ruido, prácticamente se da casi al principio del primer ruido. Quiere decir que se da por la contracción de ¿quién? De las aurículas. ¿Ok? Entonces, repasemos. Primer ruido será ¿por quién? Por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Todo eso es fisiológico. El tercer ruido es fisiológico a partir de los 40 años. ¿Ok? Y se ve en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Ok? O con pacientes que tienen mucha bulimia. Mucha bulimia. Por ejemplo, las mujeres embarazadas. También se puede ver un tercer ruido. Eso es fisiológico. Pero cuando es patológico, cuando no está embarazada ni nada de eso es siempre patológico y se caracteriza por una insuficiencia cardíaca y se debe por la contracción de ¿quién? Del miocardio, ¿ok? Del miocardio, de los ventrículos. Mientras que el cuarto ruido se debe por la contracción de ¿quién? De las aurículas, ¿ok? Ok, ya, muy bien. ¿Qué es una fibrilación auricular? Fácil, la fibrilación auricular, ¿ok? Es cuando las aurículas no se contraen bien, ¿ok? Generalmente el corazón se tiene que contraer bien para que expulse la sangre. Pero una fibrilación auricular es cuando este corazón no se contrae casi nada, literalmente como aleteo auricular, como un aleteo, y eso se ve muy frecuente en pacientes geriátricos, es decir, pacientes de tercera edad, y tú le ocultas y dices, wow, esta paciente tiene una fibrilación auricular y lo asusta, pero no, eso es fisiológico en pacientes geriátricos, pero ya en personas jóvenes no, ¿ok? Otra más. ¿Por qué un deportista tendrá mayor su frecuencia cardíaca o menor? No, un deportista tiene menor frecuencia cardíaca, generalmente es de los 50, es decir, son bradicárdicos. ¿Por qué? Porque de ellos su corazón está sumamente reforzado por músculos. Entonces, si hacen contracción, su contracción va a ser mucho más fuerte, su volumen de inyección va a ser más fuerte, y por eso son bradicárdicos a un paciente que es sedentario, que normalmente es de 90, y esos tipos tienen taquicardia, ¿ok? Tienen taquicardia porque no hacen ejercicio, entonces su músculo está muy débil, ¿ok? Ya, ¿qué es una insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es prácticamente cuando el corazón no se contrae bien, ¿ok? Igualito que la fibrilación ventricular, que la fibrilación auricular, ¿no? Es que cuando se contrae penita nomás, ¿ok? La insuficiencia cardíaca es cuando el corazón no se contrae bien, es muy poquito que se contrae. Por ende, va a estar mucha sangre acá, mucha sangre, y pues no va a poder botar bien la sangre, y por esa razón es que el paciente tiene, por ejemplo, disnea, tiene edema agudo de pulmón. ¿Por qué tienes edema agudo del pulmón? Fácil, mira, conmigo todo ahí. Entonces, ¿por qué tiene edema agudo del pulmón? Porque, por ejemplo, si tu corazón no late bien, ¿ok? Quiere decir que la sangre se va a quedar, ¿ok? Se va a quedar prácticamente en el ventrículo. Entonces, va a ser muy difícil que salga o que llegue la sangre a los pulmones, ¿ok? Que llegue la sangre a los pulmones. Entonces, el pulmón, como hay una insuficiencia, va a empezar a retroceder la sangre y va a llegar al pulmón y va a formar un edema agudo de pulmón, ¿ok? Entonces, cuando te pregunten, ¿de dónde es característico el edema agudo de pulmón? Característica del corazón derecho, muy importante. Corazón derecho, edema agudo de pulmón, ¿ok? Porque se dirige hacia esas regiones. Y también se puede caracterizar por edemas en los pies, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí está la vena cava inferior, ¿ok? Como el corazón no late bien, se llena de sangre, entonces la sangre va a retroceder, va a aumentar la presión y el paciente va a tener edema en los pies. Va a tener ascitis, que es cuando tu abdomen se te hincha y se llena de líquido. Va a tener también al nivel del cuello ingurgitación yugular por mucha presión, por mucha sangre que no bota, pues prácticamente. Y no te olvides, el edema agudo de pulmón, importantísimo, característico de insuficiencia cardíaca derecha, porque es el corazón derecho, ventrículo derecho. Mientras que el del ventrículo izquierdo, ¿ok? Ventrículo izquierdo, como no late bien, se caracteriza, ¿por qué? Porque dirige hacia la aorta, ¿no ve? O también se dirige específicamente ¿a quién? Hacia las venas pulmonares. Acuérdense, las venas pulmonares es muy característico.
vamos a llegar a formar un poquito las venas pulmonares. Entonces, si no funciona bien, entonces las venas pulmonares va a llegar a retroceder de nuevo la sangre hacia allá, ¿verdad? Retrocede la sangre otra vez hacia el lado izquierdo del corazón. Entonces eso va a aumentar, va a haber una hipertensión pulmonar y etcétera. Entonces, muy importante eso, chicos. Bueno, vamos a pasar ahora al miocardio. Chao, chao. Ustedes métanse a la cabeza, ojo, esta información, mucho ojo, por favor. Entonces ustedes métanse a la cabeza que existen dos tipos de fibras musculares en el corazón. Un tipo de fibra muscular que no es especializada, sí, no, como te dijo tu crush, no. Es todo lo que estamos viendo acá, es decir, fibras musculares de los ventrículos y de las aurículas. Luego tiene fibras musculares que sí son especializadas, que corresponden al sistema cardionector. Estas fibras son musculares, pero son especializadas. Aquí tenemos el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular y entre otros, que también lo vamos a ver el día domingo. Voy a sacar un video de configuración externa y configuración interna, sistema de conducción, irrigación, todo. Va a estar bien pintudo y lo voy a sacar en 3D Full HD para todo el canal, ¿ok? Mucho ojo con eso, por favor. Entonces, la fibra de las aurículas y de los ventrículos se dividen en dos. En un tipo de fibras que son superficiales, es decir, que están en contacto con el pericardio seroso, y en un tipo de fibras que son profundas. Empezando primero por el tipo de fibra de los ventrículos. Primero yo te dije fibras superficiales y profundas o propias también llamado. Las superficiales se originan en el vértice del corazón, que recordemos que el vértice del corazón va a estar ubicado en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, eso lo dice Moore, pero Latare lo dice que está ubicado en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Mucho ojo con eso, por favor. Luego, entonces, estas fibras superficiales se originan desde el vértice del corazón, van a querer ascender, pero imagínate que un viento llega y las choca esta fibra y se convierten en fibras, ¿ok? Fibras en remolinos. Mira, las destroza y la está convirtiendo en remolino. Y así en remolino van a ascender hasta el tabique interventricular o si no hasta el anillo fibroso, tanto de la válvula mitral y de la válvula tricúspide. Ahora pasamos a las fibras profundas o propias. Mucho ojo con lo que voy a decir ahora, por favor. Entonces, las fibras propias se dividen en dos. En un plano medio que tiene fibras circulares. No confundir, estas son fibras en remolino, pero estas son fibras circulares. Luego tiene otro tipo de fibra denominado las fibras profundas. Las fibras profundas son prácticamente los músculos papilar posterior y anterior. Obviamente esto es el ventrículo izquierdo, ya que tienen dos músculos papilares. Mucho ojo con eso. Entonces te voy a hacer un resumen porque yo sé que te hiciste volar. Entonces, los músculos de los ventrículos se dividen así, ¿ok? En una superficial y profunda. La superficial se origina en el vértice del corazón, asciende en forma de remolino, termina en el tabique interventricular y también en el anillo fibroso, tanto de la válvula mitral y de la válvula, no sé, y tricúspide. Listo, ahora pasamos a las fibras propias. Las fibras propias se dividen en dos. En unas comunes que tienen fibras circulares y en otras que vienen siendo las profundas propiamente dichas, ¿ok? Que simplemente son tanto como los músculos papilar posterior y anterior. Se murió. Ahora pasamos por los músculos de las aurículas, ¿ok? Los músculos de las aurículas también se dividen en dos, en un plano superficial y en un plano profundo. Empezamos por el profundo. El profundo tiene forma de ano, o sea, de anular, gente. No se me ha pensado. Tienen forma anulares, ¿ok? Tienen forma anulares, ¿ok? Es decir, en forma de anillo. Cuidado que esté pensando, no sé, gente. Ya, gente. Entonces tienen forma de anillos, ¿ok? Y van a estar rodeando prácticamente a las grandes venas que corresponden al pedículo del corazón, ¿ok? Importante. Luego tenemos a las fibras superficiales. Las fibras superficiales que le corresponde al corazón viene siendo la fibra ansiforme, es decir, tienen forma de ansiforme, que van a unir tanto como el anillo fibroso, por ejemplo, del tronco pulmonar, por ejemplo, a la aorta, ¿ok? Une sus anillos fibrosos. Son formas de fibra ansiforme. Esas son las superficiales. Entonces te hago un resumen porque yo sé que te hiciste bola. Entonces, las profundas tienen formas anulares, ¿ok? Que simplemente van a estar en las grandes venas del pedículo del corazón. Las superficiales van a estar pues simplemente tanto como el anillo fibroso de una vena, por ejemplo, este es el tronco pulmonar, y si no de la aorta. Son fibras ansiformes, tienen forma ansiforme y une cada uno de un extremo con otro. Y bueno, aquí Latari menciona de acerca de unos músculos que debemos aprender, ¿no? Que no son tan importantes, pero bueno. Aquí está acerca de los músculos pectíneos, que simplemente son aquellos que se encuentran en las aurículas. Y su función pues va a ser para que no exista un coágulo al momento de que entre la sangre. Eso ya debes saber, ¿no? Luego tenemos por ejemplo, aquí a la cresta terminal, que recordemos que es superior. Encontramos al nódulo, ¿quién? Sinusal, ¿no? Eso lo vamos a ver, igual, no te preocupes. Luego tenemos al tendón de la válvula de la vena cava inferior, que es uno de los límites del triángulo de Koch. Recordemos que la mnemotecnia es te adoro, te beso, te escupo. Es decir, el tendón de la válvula de la cava inferior es simplemente el tendón de te adoro, ¿ok? Luego tenemos al limbo de la fosa oval, que antiguamente en textil, esto está, que se conoce como el anillo de Busen. Mucho ojo con eso, ¿ok? Listo, gente. Luego, función, gente, ¿ok? Entonces, presten mucha atención con lo que le voy a decir. Entonces, las fibras superficiales, todas las fibras superficiales me van a hacer esa función de girar el corazón, ¿ok? Luego, las otras fibras que son las profundas me van a ayudar a expulsar la sangre, ¿ok? Mucho ojo, entonces, las fibras superficiales me van a ayudar en cierta parte a que gire el corazón, pero las fibras profundas me van a ayudar en cierta parte a expulsar la sangre del corazón, ¿ok?
Bueno, y para terminar, tenemos los signos de insuficiencia cardíaca, tanto derecha como izquierda. Esto lo evalúan bastante en la práctica clínica de anatomía, así que mucho ojo para esos estudiantes. Entonces, tenemos acá que los signos de insuficiencia cardíaca derecha son los más importantes signos. Tenemos 1, hepatomegalia, yo les dije 2, cianosis, 3, distensión yugular, ventrículo derecho palpable, acentuación, insuficiencia tricuspidia, derrame pleural, reflejo hepatoyugular, ictericia, ascitis, hepatoesplenomegalia, todo eso es del lado derecho, mientras que el lado izquierdo tenemos piel fría, sudorosa, taquicnia, respiración de Cheyne-Stokes, taquicardia, pulso alternante y todo lo que pueden observar ahí. Muy importante. Ahora, ¿cómo se diagnostica la insuficiencia cardíaca? Sencillo, con unos criterios de Framingham, que se diagnostica por insuficiencia cardíaca. Todos estos son criterios mayores. Apréndetelo. Son disnea paroxística nocturna, crepitantes, edema agudo de pulmón, cardiomegalia. Todos esos son criterios mayores. Los menores son estos. Ahora, dos criterios mayores o un criterio mayor y dos criterios menores se diagnostica insuficiencia cardíaca. Sácale captura a esta imagen y apréndetela, que es pregunta de examen, ¿ok? Criterios mayores de Framingham y cómo diagnosticar insuficiencia cardíaca derecha y del lado izquierdo. Bueno, eso es todo, chicos. Nos vemos en el próximo video de irrigación del corazón. Chao, chao.